Hola, bienvenidos a otro video de página 6, soy Mir y en esta ocasión nos estará acompañando este murcielaguito, que aunque no parezca murcielaguito, sí es murcielaguito, que está muy bonito, déjenlo en paz, porque estaremos de acuerdo con la temática del video del día de hoy, ya que yo pensé que sería una excelente idea comenzar mayo con relatos de zombies, pero no cualquier tipo de zombies, sino de zombies mexicanos. Entonces les estaré haciendo una reseña de Festín de Muertos, una antología de relatos mexicanos sobre zombies. Esta antología fue coordinada por Raquel Castro y Rafael Villegas y reunieron a 18 autores mexicanos para que cada uno escribiera un cuento sobre temática de muertos vivientes. Este libro pertenece a la colección El lado oscuro de la editorial Planeta, en donde pues se pueden encontrar títulos como de horror, de fantasía, de misterio, y de hecho yo tengo varios títulos de esta colección, probablemente les estaré haciendo la reseña de alguno que otro más adelante. Pero ya enfocándonos en Festín de Muertos, pues se pueden encontrar autores como Alberto Chimal, o a Omar Delgado o José Luis Zárate, entre un largo etcétera. Entonces hay muchos autores y mucho de dónde escoger y para todos los gustos. Ya adentrándonos propiamente en el libro, encontramos un prólogo escrito por los coordinadores en donde se nos hace un brevísimo pero brevísimo recorrido por la historia del zombie desde sus orígenes en la cultura haitiana hasta llegar al cine hollywoodense. Y pues en esta evolución nos va narrando cómo han ido cambiando el significado de la figura del zombie a lo largo de sus adaptaciones, tanto en el cine como en la literatura. Pero de hecho hay una frase que me gusta mucho porque creo que resume su historia, pero también refleja un poco el espíritu del libro en general, y dice así: nacionalizado estadounidense, de padres haitianos y cinematográfico, el zombie moderno se volvió global y multimedia, que creo que actualmente su fama ha decaído un poco, pero pues cerca de los 2010, 2015 fue un auge, con series como The Walking Dead, Apocalipsis Z y un largo etcétera, pero yo soy muy fan de este tema, entonces se los traigo aquí hasta el 2026. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque quiero aclarar que pues comprendo desde un inicio que la figura del zombie proviene desde la tradición religiosa haitiana más que otra cosa, entonces está contextualizada en un aspecto cultural específico que se vio pues modificado de alguna forma hasta sacarlo completamente de dicho contexto y pues hasta llegar a lo que actualmente conocemos como la figura zombie. Pero me parece que en este libro la adaptación de esta figura se lleva muy bien a cabo, y más que adaptar la figura del zombie como tal, se refugian más que nada en este concepto que es el deseo de volver a ver a las personas que ya fallecieron. Y pues creo que en México, con este concepto, más que nada sobre la muerte, estamos muy cercanos, ya sea de una buena o una mala manera, y varias de nuestras tradiciones se remiten a esto, a seguir en contacto de alguna u otra forma con nuestros antepasados o nuestros difuntos, ¿no? Como es el Día de Muertos. Y creo que justo lograron reflejar todos los autores esto. Bueno, no todos se centraron en lo mismo, evidentemente, pero varios de los que sí lo hicieron aterrizaron muy bien este concepto en lo que es nuestra cultura mexicana. Y creo que es lo que más me llamó la atención este libro, entonces pues sería como una de mis recomendaciones. La figura del zombie que van a ver aquí no es la tradicional, es completamente una adaptación. Lo que quiero decir más bien es que no van a encontrar historias como Apocalipsis Island, no sé si la han visto, no sé si la han leído, o Guerra Mundial Z, la película o el libro, cualquiera de los dos, no se van a encontrar con una historia similar aquí, o incluso con los zombies de The Walking Dead. Pues en varias de estas películas su origen se remonta a pandemias mundiales, a un virus que se escapó o cosas así. Incluso en The Walking Dead querían hacerlo de la llegada del virus con extraterrestres, pero esa idea no quedó. Pero aquí más bien se van a remontar incluso, bueno, es un compilado de historias en donde van desde la crítica social hasta el humor negro y pues lecturas que te van llevando por diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, existe un cuento que se llama justo El Día de Muertos, en donde se narra pues que ya pasó un apocalipsis zombie, ya la sociedad se recuperó y pues se narra justo un día de Muertos, en donde una familia se prepara para visitar a sus muertos no tan muertos en un panteón. Y pues es toda la tradición que ellos organizan para
pues ahora sí que adornar sus tumbas, que no son tumbas porque son cárceles, porque están muertos vivientes, pero pues también hace un guiño a que, por ejemplo, la hija de la familia no se encuentra a gusto visitando a sus abuelos, a sus hermanos creo que eran, que pues fallecieron en esta pandemia, entonces le dice eso a su papá y como guiño hace referencia a que se va a ir a Estados Unidos, ahí nada más dicen al norte, al otro lado, porque pues en Estados Unidos se quedaron sin personas, porque erradicaron tanto a vivos como muertos, entonces necesitaban ayuda para reconstruir la sociedad, ¿no? Entonces creo que está muy bien aterrizado, yo no sé qué tanto de eso podría pasar, bueno, evidentemente, qué tanto de eso podría suceder como en la vida real, ¿no? Que la gente en lugar de pues cremar o enterrar a sus muertos que fueron víctimas del apocalipsis zombie, más bien los mantengan encadenados en criptas en donde los puedan llegar a visitar. Yo no sé qué tan saludable sería eso. Este me parece un buen planteamiento de lo que sucedería en México en un apocalipsis zombie, ¿no? De hecho, este cuento de José Luis Zárate fue uno de mis preferidos en la antología, sobre todo pues por el contexto en el que se desarrolla, cómo está aterrizado y en general pues la narración que plantea. Pero también encontrarán que hay de todo un poco en esta antología. Por ejemplo, hay uno que en donde un zombie se gana un Oscar, ese también me pareció muy cotorro, pero hay unos un poquito más serios, que por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en el 68 en Tlatelolco los estudiantes se hubieran levantado después de que los soldados les dispararan? Y hay otro de que, por ejemplo, que se titula Los Zetas, pero los Zetas ahí no son los zombies como tal, es lo que todos sabemos que a lo que se refiere, pero pues es un poco esta analogía, ¿no? De un estudiante que parece muerto en vida y es excluido por sus propios compañeros, por la propia sociedad y pues termina siendo pues captado por los Zetas. Entonces pues van a encontrar de todo, como ya les había mencionado, y pues a mí en general me gustaron muchísimo los cuentos. El del zombie que ganó un Oscar me parece que combina muy bien la comedia un poco con la crítica social, más bien la sátira más que la comedia. Y pues creo que remarca un poco esa como lectura agridulce que luego podemos encontrar en historias mexicanas. Bueno, ya les había comentado que me gustaron casi todos, excepto dos. El primero de los que no me terminó de convencer se llama Los días con Mona, que es de José R. Ortiz, y El señor Z, que es de Carlos Bustos. De Los días con Mona no me terminó de convencer porque había como muchas inconsistencias en la historia. Narran la historia de dos sobrevivientes de un apocalipsis zombie, en lo que yo creo que es la Ciudad de México, no lo dicen como tal, pero se sobreentiende que al menos es una ciudad grande por la cantidad de problemas que le presentaba salir de dicha ciudad. Entonces son dos protagonistas, Mona y el protagonista, que no recuerdo cómo se llama, pero pues por X o Y razón se terminan refugiando juntos y van sobreviviendo por toda la ciudad, ¿no? El asunto aquí es que los zombies se me hacen un poco inconsistentes. Planteaba que tal cual todos se levantaron de sus tumbas, ¿no? Desde la época de la Revolución hasta los muertos más recientes se levantaron. Entonces vagaban por las calles. También se levantaron aquellos esqueletos que se utilizaban en las escuelas de medicina y que estaban articulados por alambres o por otras cosas, también se levantaron porque finalmente eran muertos. Entonces, pues este planteamiento me parecía muy interesante porque también algo que se mantiene como en varios cuentos es que incluso las cenizas de los muertos que fueron cremados como que cobraban vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues veía cenizas volando por ahí. Esto de que las cenizas también cobraban vida también se puede ver reflejado en Día de Muertos, en el cuento de Día de Muertos, en donde ni siquiera la cremación hacía que pues descansaran en paz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por eso preferían mantenerlos vivos, bueno, mantenerlos en cuerpo, en carne, no sé cómo decirlo, pero ustedes entienden. Entonces estos dos planteamientos en Los días con Mona me parecían muy interesantes, que se podían desarrollar como súper bien, pero el asunto es que de principio mencionaba que no eran agresivos, porque la gente no interactuaba con ellos, más bien los veía como personas sin hogar, que pasaban al lado de ellos y los ignoraban, entonces seguían con su vida. Y posteriormente el autor hace como referencia como de que son violentos,
pero no dice como en qué momento se fue como en la ciudad como que se vio como esta pandemia, porque dices, bueno, si el problema era que eran muchísimos, porque dice con justo, cuando se levantaron pues de todas las épocas eran muchísimos muertos, ¿no? Imagínense, de todas las épocas, todas, 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 en una ciudad muy grande. Entonces, si de por sí las ciudades grandes están repletas de gente, ahora imagínense repletas de vivos y de muertos, ¿no? Entonces, muchísima gente. Entonces yo pensé que iba por ahí el asunto, pero finalmente no. El autor hace que el protagonista diga como de que le siguen dando terror que terminar a manos de los zombies, bueno, a manos ardientes, consumido por ellos para que se sume a su fila de muertos vivientes, pero también es como de en qué momento empezó la violencia, o por qué, nunca lo esclarece como tal, que es como de, a mí me parecía interesante que planteara que los zombies no eran violentos, que no buscaban como carne humana viva y que más bien el asunto fuera de que había muchísimos. Porque también eso de que había muchísimos en las ciudades como que lo dejaba un poco de lado, porque sí plantea que incluso aunque los mates se siguen moviendo, bueno, los mates como tradicionalmente conocemos, disparándoles en la cabeza, ellos se siguen moviendo y lo mejor que podían hacer era como dejarlos impedidos, que no se pudieran seguir moviendo. Pero pues en general no mantuvo como esa coherencia a lo largo de la historia. Y otra cosa que me pareció curiosa, pero era como que el protagonista remarcaba mucho que no se había acostado con Mona. Y era como de, ok, eso me importa por. Pero en sí era como mucho como, yo creo que esa mirada masculina de que el protagonista veía muy guapa a Mona y por eso se quería acostar con ella, aparte de que pues ya no iba a conocer a nadie más. Pero también es como de, eso no me dice nada en la historia, ¿no? La otra historia que no me gustó fue la de Señor Z, pero esa sí no me gustó para nada. Creo que más que nada era porque tenía como una mirada masculina muy predominante, porque ahí el contexto era de que la protagonista, de la que en realidad creo que no sabemos su nombre, se encuentra como lo que ella piensa que es al principio como pues un hombre que estaba como, no como tal como vagabundo, pero como que no tenía un destino fijo. Entonces ella siente mucha atracción hacia él y termina acostándose con él, pero entre lo que dice, bueno, y aparte de que está situada en una antología de zombies, te das cuenta de que pues es un zombie, pero sigue teniendo raciocinio, y también de que hay noticias en la radio, en la tele, que va escuchando la protagonista, que pues menciona el levantamiento de los muertos, pero luego se vuelve violenta la relación, y es como dices, bueno, es un zombie, pero Mona como que sigo teniendo mucha atracción sexual con él, y siguen teniendo relaciones sexuales, y luego cuando ya el señor Z le muerde como la nariz, Mona se pues intenta salvar su vida, pero cuando se terminan de pelear y Mona sobrevive, como que hacen este guiño a de que el señor Z sigue teniendo raciocinio y que él se va porque sabe que básicamente es una relación tóxica en la que ambos se destruyen, pero para mí fue como de, o sea, sí, pero ¿cómo, cómo crees? Porque, por ejemplo, lo intenté remitir a una metáfora de una relación tóxica, en donde pues sí, ambos se están destruyendo con actitudes tóxicas, pero finalmente la protagonista es víctima, o sea, porque el querer tener una relación únicamente sexual con alguien no te hace acreedora a violencia, y eso no lo hace tal cual que sea tóxica esa relación si se llegan a acuerdos como tal. Entonces no entiende por qué como que hacía esa comparación. Evidentemente esa es pues una como interpretación mía, entonces dije pues a lo mejor no es eso, pero tomándolo de una manera más literal, porque cuando finaliza la historia narra de que Mona se va a embarcar en una misión para la Antártica, me parece, para donde hay más sobrevivientes, que a ellos le hicieron pruebas para verificar que no estaba contagiada. Entonces es como de sí es de zombies, pero no es como tan metáfora, como no es tan, no sé, no me terminó de gustar. Igual ustedes léanlo y me van diciendo sus opiniones. Y pues en general esos fueron los únicos cuentos que yo diría como de, por esto no leería la antología, pero en realidad solo son dos de los 18 cuentos que hay y los demás me parecen que valen mucho la pena. Evidentemente pues eso ya es una opinión personal.
Pero pues como ya les había dicho, a mí me parecieron bastante interesantes los demás cuentos. Por ejemplo, había uno de que sí se nos narraba como el inicio de este apocalipsis, pero pues con el contexto mexicano, lo situaban en el norte de México, en donde por ejemplo empezaron a aparecer los cadáveres, pues resultado de las cacerías de los zombies, pero pues se empezaron a confundir con víctimas de los carteles, entonces no les prestaban atención y como que se hacía énfasis en que la sociedad pues ya se había acostumbrado mucho a ese tipo de violencia, tanto que no pudieron como distinguir cuando el peligro era diferente y pues esto ocasionó que no se tomaran las medidas necesarias. Todo esto lo vemos desde la perspectiva de un reportero y un camarógrafo, bueno, un fotógrafo más bien, y pues finalmente, para un poquito de spoiler, el fotógrafo es el que se termina convirtiendo y gracias a este como que nos dan pistas de que los zombies tienen como una mente de colmena, porque él comienza a ver como destellos de estos orígenes del apocalipsis zombie, pero pues finalmente el protagonista se tiene que escapar y se tiene que resguardar, entonces ya no se profundiza sobre estos orígenes, pero sí nos remarcan como de que se cerraron fronteras, pues en donde él se encontraba, no podía contactar a su familia, esperaba que ellos estuvieran bien y finalmente ese es en lo que concluye como la historia, ¿no? Y a mi punto de vista hay varias historias en las que es como de, no, ¿por qué te detuviste ahí? ¿Qué está pasando? Yo quiero saber todo, pero pues evidentemente todos son cuentos. No he investigado más de los autores, excepto de Alberto Chimal. De él sí he leído varias cosillas, a lo mejor luego les traigo otras reseñas, pero de los demás autores no he visto. He estado leyendo de diferentes libros de zombies de autores mexicanos, pero ninguno de los que aparecen aquí en la colección, como para saber si hay alguno ha indagado más en el tema. De hecho, hay una trilogía de libros de un autor del que me gustaría luego traerles una reseña, en donde se narra qué pasaría si 3 adolescentes sobreviven al apocalipsis zombie aquí en la Ciudad de México. Y a mí me parece muy bien desarrollado. Luego bueno, los tengo que volver a releer porque los leí cuando tenía, yo creo que unos 18, menos un poquito por ahí. Entonces tengo que refrescar mi memoria y concluir la trilogía. Son 3. Y ya estaré pues leyendo más cosillas así. Déjenme en los comentarios si ustedes ya conocían este libro, si les gustan los zombies, los libros, películas de zombies. A mí me fascinan muchísimo. Y también pues escríbanme alguna recomendación de algún título o un autor que a ustedes les haya parecido muy interesante. Y pues eso sería todo de mi parte. Nos vemos en página 6. Bye.